Shabbat Shalom amigos, gracias por acompañarnos a un estudio más de este servicio, de este ministerio. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 2 del libro de Josué. Y este estudio lo titulamos La señal de la salvación. Es un capítulo muy interesante porque entra en escena Rahab. ¿Recuerdan ustedes el papel importantísimo que tuvo esta mujer? Así es de que vamos a ver que en este capítulo Josué va a establecer estrategias de guerra que le van a permitir alcanzar la conquista de la tierra prometida. Y lo primero que va a hacer Josué es en esta implementación de esta estrategia, pues es el envío de dos espías, siguiendo la misma enseñanza la enseñanza que obtuvo de Moisés en su momento, en aquella ocasión en que vio para reconocer la tierra de Canaán 12 espías. ¿Ustedes recuerdan? Envió Moisés 12 espías, un espía por cada tribu de Israel. Solo que en esta ocasión estos dos espías que estaría enviando Josué se conducirían con fidelidad. Es decir, a diferencia de aquella ocasión, estos dos espías creerían al Señor, como en ese capítulo vamos a darnos cuenta, y estos espías confirman en su momento que le dan el informe, su parte de novedades a su comandante, en este caso a Josué, pues ellos mismos de su propia voz, de su propia boca, afirman que eh, Dios había entregado a Jericó a Israel. Caso contrario a lo que sucedió con los espías que en su momento envió Moisés, porque de aquellos 12 espías, 10 no creyeron. Y esto generó, por supuesto, aquel castigo de parte de Dios para que Israel vagara durante 40 años por causa de esta incredulidad, por causa de este desatino que tuvieron estos espías y que generaron en el pueblo temor, confusión, desconfianza en el Señor. Ellos, a final de cuentas, transmitieron este ánimo de incredulidad en el pueblo, y esa es la razón por la cual el Señor los castigó. Dijo, durante 40 años van a vagar en el desierto hasta que muera toda esta generación de incrédulos. Y bueno, en este sentido, la estrategia que implementaría Josué se caracterizaría por tres incursiones, principalmente hablando, tres incursiones en campo destinado para poseer la tierra prometida. Primeramente, hacia el centro de Canaán, como lo vemos, lo vamos a analizar en el capítulo de los capítulos 7 al 9. Y posteriormente se implementaría otra incursión hacia el sur de Canaán, y esto lo vamos a ver en el capítulo 10 del libro de Josué. Y para concluir, para la conquista, una tercera incursión hacia el norte de la tierra, que esto lo vamos a analizar en su momento en el capítulo 11. Y bueno, en esta estrategia pues sería clave para empezar, geográficamente hablando, el cruce del río Jordán y la toma de la ciudad de Jericó para que de ahí establecer esta ocupación de la tierra en el orden que estamos comentando en base a estas incursiones planeadas. Dice Josué 2, capítulo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. De acuerdo a la cronología, al parecer que Sittim, este lugar, pues bueno, fue el último campamento que montó Israel antes de pasar al Jordán. Estaba concluyendo ya este periodo que fue caracterizado por muchas pruebas, pero también por la fidelidad y amor de Dios para con su pueblo. Un tiempo en el que una generación tuvo que haber muerto para que se cumpliera el tiempo designado por Dios, para que Israel finalmente llegara a este punto en el que estaría
ya por pasar el Jordán. Dice el texto que la instrucción que dio Josué a estos dos espías fue reconocer la tierra y a Jericó. Y esto denota una orden para reconocer todo el terreno que circundaba la ciudad amurallada de Jericó, porque de antemano Josué debía conocer si existiría la oportunidad de realizar despliegues militares o establecer posiciones estratégicas para el ejército hebreo. Dice, y continúa ahí en el verso 1, dice, y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Vamos a poner atención en este pasaje y les pido que pongan ahí, subrayen, señalen la palabra posaron, porque derivados del significado de esta palabra, de uno de los conceptos con los que se puede traducir del hebreo a esta palabra, lamentablemente hay algunos comentarios, no son muchos, por supuesto, pero sí hay algunos comentaristas, y quiero hacer este comentario muy a propósito por si tú has llegado a escuchar algo similar a esto, para que tengas cuidado. Porque hay comentaristas que han cometido el desatino de considerar que estos dos espías tuvieron relaciones sexuales con Rahab por el hecho de ser una ramera. Bueno, debido a la palabra hebrea que se usa para posaron en la palabra, que es la palabra hebrea shakab, esta palabra se traduce como acostarse, pero la palabra puede usar, si ustedes lo saben, ustedes que ya tienen tiempo con nosotros estudiando, pues saben que una palabra hebrea puede ser traducida en de diversas formas, de acuerdo a diversas palabras, pero tienes que atender al contexto para poder entender el pasaje del que estás analizando. De otra manera, no funciona. Pero hay mentes que a propósito buscan desvirtuar el contexto y la verdad. Y esa es la razón por la cual piensan, hay comentaristas que hablan de esta palabra y en el sentido de que se acostaron para tener relaciones con Rahab. La palabra puede ser usada para describir a una persona que se acuesta para descansar, pero también para tener una relación sexual o para cualquier otro propósito. Ese es el punto. Si tú vas a tu diccionario hebreo, te invito, si no lo tienes, adquiérelo, puedes adquirirlo en línea, puedes comprarlo en libro de texto. Es fundamental para tu estudio. Una vez más, quiero ser claro, no es necesario que aprendas a hablar hebreo. Eso no te va a servir o sea, específicamente para comprender los pasajes bíblicos. No es malo, por supuesto que no, que es estudiar hebreo perfecto, sensacional, es cultura. Pero quiero ser muy claro, el análisis, para el estudio analítico de las palabras, con que tengas con tu diccionario, ya sea electrónico, digital, ya sea en texto, pues sí es importante. El diccionario hebreo y el griego, también sabes que tenemos los estudios del Nuevo Testamento, así es de que es una recomendación que les hago, es para que ustedes no crean solamente lo que yo les estoy comentando, sino que ustedes mismos lo confirmen. Esta palabra puede ser usada en un sentido o en otro, dependiendo del contexto. Así es de que eh, de ninguna manera, en base a las diversas formas en cómo se puede traducir esta palabra posaron, ¿sí? Como shakab, de ninguna manera, y atendiendo al contexto de quiénes estamos hablando, pues no podrías tú, de ninguna manera podrías pensar que estos comentarios tienen algún tipo de sustento, ¿sí? Porque solamente denota un desconocimiento de los pasajes bíblicos y el contexto del propósito divino que tuvo toda esta incursión y estas instrucciones que recibieron estos hombres que fueron
a obtener información acerca de la tierra que iba a poseer Israel. Esos hombres que fueron enviados en calidad de espías para reconocer Jericó y a la tierra debían mantener su condición de pureza, siguiendo el contexto del que venimos hablando. ¿Quiénes son? Dios acababa de hablar con Josué, Josué acababa de estar, de tomar posesión de su cargo como líder de Israel, sucediendo a Moisés. Recordemos cómo fue que los líderes, los oficiales le dijeron a Josué, como estuvimos, como fuimos fieles y obedecimos a Moisés, lo haremos contigo, solo que esté Dios contigo. O sea, este era un momento fundamental, importantísimo, en el que Israel debe mantener su condición de santidad. Así es de que atreverse a hacer un comentario de este tipo es aberrante, pero lastimosamente de personas que ignoran totalmente el contexto bíblico. Así es de que quise hacer este comentario muy a propósito para que tengan cuidado de andar escuchando o de seguir escuchando barbaridades de ese tipo, porque seguramente se van a topar, ya sea escuchando o leyendo ese tipo de comentarios absurdos. Así es de que de ninguna manera estos hombres que tenían esta condición de santidad pueden involucrarse con una prostituta. Porque se va a caer, recordemos qué fue lo que sucedió con los israelitas cuando Balaam conspiró contra Israel para que les fueran enviadas mujeres moabitas para que se corrompieran los hombres, los que murieron, murieron miles de hombres hebreos en aquel entonces. Estos hombres de quienes la escritura no menciona su identidad, ese es otro aspecto. Tampoco vamos a especular como lo hace el judaísmo, de ninguna manera. No se menciona su identidad. Estaban en una misión que fue parte de la estrategia de guerra de acuerdo al mandamiento de Dios, porque el Señor le dio instrucciones a Josué para prepararse. Una estrategia en la que la obra sobrenatural de Dios sería la principal protagonista. Así que imagínate la importancia del papel que desempeñarían estos hombres. Fue una prueba, por supuesto que sí, fue una prueba para ellos también, pero estaban preparados en su espíritu, en su alma, para mantenerse fieles al Señor, fieles a la misión que estaban desempeñando y de ninguna manera se iban a corromper. De modo que estos varones descansaron, simplemente descansaron en la casa de Rahab. Dice el verso 2, continuamos, dice, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿De cuál puerta están hablando? De la puerta de la ciudad. Jericó se encontraba vigilada por guardias. Recordemos que era una ciudad amurallada y en las murallas estaban vigías de Jericó y era obvio que estos hombres que estaban vigilando se dieron cuenta que los israelitas llegaron a la casa de Jericó, sobre todo porque su casa, estaba pegada a la muralla. Así es de que fue avisado el rey de Jericó, y es aquí donde Rahab determina con mucho valor
¿de parte de quién estaría ella? Es decir, ella estaba tomando una decisión fundamental, la decisión que le permitiría ser salvada en realidad, a pesar de que ella en ese momento estaba encubriendo para salvar a los dos espías. Dice el verso 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Una vez más, la persecución que ejercieron los soldados de Jericó siguió una lógica, en el sentido de que si los hebreos habían llegado por el río, pues regresarían por el mismo lugar. Así que Rahab, con este acto en favor de los israelitas, se involucró de alguna manera en la estrategia de guerra, ¿no? Por haber ocultado ella a los israelitas, y al mismo tiempo manifestó su temor reverente a Dios de Israel. Como ella misma lo confesó, de hecho ella misma confiesa este temor al Dios de Israel, y el momento en el que le pide a los hebreos, a estos dos espías, que guarden su vida y la vida de su familia cuando ellos lleguen a tomar la posesión de Jericó. Algunos comentaristas critican que Rahab haya mentido, argumentando que la escritura le reconoce su fe, sí, pero no su mentira. Sin embargo, en este momento, pues estamos hablando de una mujer que no tenía la ley del Señor, como para juzgarla por haber dicho una mentira. Ahora bien, en su mente, la mente de Rahab, lo único que había era visualizar la forma de evitar que los espías fueran apresados. Eso era lo que ella procuró en ese momento. Recordemos qué fue lo que hizo Jocabed, la madre de Moisés. Ella mintió, ella ocultó, ella conocía el decreto de Faraón, ¿sí? Y de alguna manera mintió. Cuando los soldados egipcios buscaron a los niños, buscaron a Moisés para matarlo, pero ella mintió y ocultó al niño durante 3 meses. En realidad puso su fe en el Dios de Israel, al haber puesto a este niño en aquel canasto y dejarlo en el río. Así es de que desde su propia perspectiva, Rahab actuó conforme a lo que el Espíritu de Dios le indicó acerca de las razones por las que Israel debía tomar posesión de la tierra. Porque curiosamente, en el pasaje de a continuación, se describe cómo es que Rahab asegura sin más que Dios le había dado la tierra en posesión a Israel. Ella misma lo asegura. Dice el verso 8, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que el Señor os ha dado esta tierra. Dice en la traducción, dice, sé que Jehová, sé que Jehová, sé que Yahvé, sé que Yud Hei Bab Hei os ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, y ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjate bien cómo es que hace esta expresión y en qué sentido. Esta confesión que hizo Rahab, podemos ver que el propósito de Dios, al haberse glorificado en Faraón desde aquel entonces y en la tierra de Egipto, efectivamente, pues ya estaba cumplido, se estaba cumpliendo el propósito, porque era justo lo que Dios había hecho. Es decir, dar a conocer al mundo por sus maravillas, todas las maravillas que hizo en Egipto, que Él es el único Dios poderoso y que además Él estaría sobre su pueblo. Lo más importante que vemos en esta declaración que hizo Rahab es que no le atribuye a los hebreos el terror, el temor que tenían los moradores de Jericó, sino que el temor que tenían era porque sabían del poder del Dios de Israel. Por eso empieza diciendo
sabemos que el Señor, que Jehová, que Yud-Heh Bab-Heh les ha dado esta tierra. Y ya ya se refiere a ellos, a los israelitas, pero en segundo término, es decir, como el instrumento de Dios que Dios mismo está usando para imponer juicio en la tierra. Imagínate qué impresionante poder entender esto de esta manera, porque entonces podemos entender la gran responsabilidad que tenía el pueblo en ese momento frente a todas estas naciones. Dice el verso 10, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Está hablando de los gigantes. Resulta muy interesante ver que estos acontecimientos que narra Rahab, como aquel momento en que Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pudiera atravesar y ser librado del ejército de Faraón, pues habían sucedido hace ya más de 40 años. De modo que la fama que el Dios de Israel desde aquel entonces estaba pasando de generación en generación en las demás naciones. Este temor de Rahab, por supuesto que era fundado. Y Rahab era una prueba muy clara de que Dios había tenido paciencia, mucha paciencia con los moradores de todo Canaán. Y que esa paciencia estaba llegando ya a su límite, porque existe una profecía que estaba a punto ya de cumplirse con esta incursión de los hebreos en Canaán. Acompáñame en tu Biblia a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, vamos a leer a partir del verso 12. Vamos a ver esta profecía que ya se estaba cumpliendo, ya estaba por cumplirse. Estaba a punto ya de concluir este evento con esta incursión de Israel. Dice Génesis 15 a partir del verso 12, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Ese es el momento en que Dios hace pacto con Abraham. Dios le da instrucciones a Abraham para que tome animales, ¿sí? Los parta por la mitad y finalmente, recuerdan ustedes este pasaje en donde la sangre tiene un aspecto simbólico fundamental importante en este pacto que hace el Señor con Abraham. Y dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Está hablando del tiempo en que iban a ser esclavos en Egipto y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, aquí vamos a poner atención al verso 16, dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjate bien cómo dice el texto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Eufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneos, de los ammoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, amorreos, los cananeos, los gerzeos y los jebuseos. Aquí está la profecía, la promesa que Dios le hace a Abraham a través de este pacto. Y si analizamos con detenimiento esa expresión del Señor al referirse a la maldad de los amorreos, dice, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esta expresión implica que esa fama que Dios había creado, ¿sí?, de su poder y de su majestad, pues, tuvo el propósito no de crear un temor en los cananeos solo porque a Dios le agrada que le teman, de pavor, de miedo,
y ya no tiene nada que ver con eso, sino que el propósito fue que todos estos pueblos que se encontraban en Canaán tuvieran la oportunidad de volverse al Señor, así como lo hizo Rahab. Porque las generaciones que Dios le anunció a Rahab que pasarían para que Israel llegara a la tierra prometida ya se habían cumplido. Así es que Dios no destruiría pueblos que nunca hubiesen escuchado de Él, como para advertirse. Y, y la Escritura nos muestra esto. La Escritura muestra que Dios desde la antigüedad ha tenido mucha paciencia, tiene mucha paciencia por los pueblos, por las naciones extranjeras, a pesar de sus idolatrías, a pesar de la forma como viven, Dios ha tenido paciencia. Y, y una prueba de esto, de esta profecía que se estaba cumpliendo y que efectivamente Rahab es una muestra muy clara, una evidencia clarísima de la paciencia que Dios tiene y que no hace acepción de personas desde entonces, desde la antigüedad. Lo vemos en Jonás, en la profecía de Jonás. Acompáñame a Jonás, por favor, en capítulo 3. Dice Jonás capítulo 3, vamos a leer el capítulo, está muy corto, muy pequeño. Desde el verso 1 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás después de que había renegado, había sido necio, no quería cumplir el mandamiento del Señor, etc. Y ya por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, fíjate bien, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ellos sabían que Jonás era profeta de Dios. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Maravilloso. Nínive, nada más y nada menos, una ciudad que después tendría un propósito divino para con Israel, para un juicio con Israel. Pero bueno, así es de que lo que vemos en la actitud de Rahab es el testimonio más claro de que la misericordia de Dios nunca ha hecho acepción de personas. Esto nos tiene que quedar muy claro, porque en muchos de los casos lamentables, se ha gestado, se ha generado un ánimo como de superioridad en algunas personas que piensan que al unirse, al ser parte ya del pueblo de Dios, son superiores. Y la verdad de las cosas es que no nos hace superiores a nadie. Más bien, de hecho, el Señor está teniendo misericordia. La misma misericordia que tienen derecho las naciones, cualquier persona hoy en día. Desde entonces, y como dice Pablo una vez más, todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Nosotros debemos aprender cómo es que los profetas de Dios hicieron las cosas, cómo Dios mismo ha hecho las cosas desde la antigüedad, con el propósito divino, para que nosotros aprendamos de cómo Él hace las cosas y por qué las hace de esta manera el Señor.
Continuamos, regresamos a Josué 2, dice el verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dice, continúa Rahab confesando este aspecto acerca de la majestad y poderío de Dios de Israel. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Te das cuenta cómo es que se maneja esta expresión? Rahab está reconociendo primeramente que es Dios, el poderoso, pero también dice por causa de vosotros, porque Israel es el instrumento del Señor. En este caso, pues del terror, del temor que tenían las naciones. Dice el verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia, fíjate bien, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Está hablando de salvación. Vamos a ubicarnos en el contexto de lo que está pidiendo esta mujer. ¿Qué está pidiendo? No morir. Y está en una ciudad de idolatría, una ciudad que estaba destinada para ser poseída por Israel, está en posesión de Israel. Y recordemos qué era lo que hacía Israel, cuál era la instrucción en cada lugar a donde iban a llegar. Tenían que ir a lugares altos y destruir los altares de los dioses ajenos, de los dioses de aquellas naciones. ¿Qué significaba esto? Que Dios estaba tomando posesión de esta tierra a través de su pueblo, ¿sí? Entonces, ubiquémonos en este contexto, lo que está, y para comprender un poco mejor las palabras de Rahab. Está pidiendo salvación. En este pasaje vemos una analogía muy interesante, porque Rahab representa a cualquier gentil, ¿estás de acuerdo? Rahab te representa a ti, me representa a mí, a cualquier extranjero, cualquier persona que no hayamos sido del linaje de las tribus de Israel. Cualquier persona extranjera que por su propia boca confiese que Yeshua es el Señor. Lo que equivale a una confesión en términos de las palabras del apóstol Pablo. Vamos a recordar esto en Romanos capítulo 10, ahí a partir del verso 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está recordando las palabras de Moisés. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Justo lo que estaba haciendo Rahab, estaba confesando y estaba pidiendo salvación. Estaba confesando el poder del Señor, del Dios de Israel. Dice el verso 11, porque pues la escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Fíjate qué importante, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto que estaba haciendo Rahab era una invocación. Y estaba siendo a punto de ser salvada ella y su familia por la promesa que estos dos hombres le estaban haciendo. Estos dos hombres en ese lugar, en Jericó, estaban representando a Dios mismo. En este sentido, si Rahab representa a cualquier extranjero que confiesa a Dios, entonces la salvación de Rahab representó
o representa justo la salvación de la que es objeto todo aquel que cree en el Señor para vida eterna. Dice, regresamos una vez más a Josué 2, verso 14, continuamos, dice, ellos le respondieron, fíjate la respuesta de ellos, nuestra vida responderá por la vuestra, y no denunciaréis, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Aquí les está aconsejando, porque ella supo por dónde se fueron aquellos que estaban buscando a estos espías. Así es que, ¿qué fue lo que hizo Raab? Bueno, Raab puso en peligro su vida, en términos prácticos, puso en peligro su vida al ayudar a los espías hebreos. Y es justo la fe, eso es justo la fe con la que las personas se vuelven a Dios y cómo es que deben actuar. Lo que aprendemos en este pasaje es que la fe verdadera es manifiesta por las cosas que hacemos en plena confianza de que le estamos entregando nuestras vidas a Dios, que hemos confesado. Así que así lo hizo Rab. Y el autor de la carta a los Hebreos reconoce esto de la siguiente manera. Dice Hebreos capítulo 11, verso 29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Te estás dando cuenta que el autor de la carta a los Hebreos entendió perfectamente esto que estamos hablando? La misericordia, la paciencia de Dios para con las naciones de todo Canaán. Ya estaba llegando a su límite. Rahab es la prueba, una vez más, la prueba más clara de esto. Por eso se refiere a todos los demás ciudadanos de Jericó como desobedientes. ¿Por qué? Porque toda la fama y el poder que estaba confesando Rahab era justo lo que estaba esperando Dios que hiciera todo el pueblo. ¿Qué? Lo que hizo Rahab. Simplemente rendirse al Señor. Pero no quisieron, no obedecieron. Fueron desobedientes, dice, habiendo recibido a los espías en paz, ella hizo lo diferente, justo lo que debió haber hecho el rey de Jericó. Pero bueno, dice el verso 7, regresamos a Josué 2, verso 17, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Aquí subraya esta expresión, cordón de grana, a la ventana, por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, fíjate aquí, pon atención a partir del verso 19. La advertencia es esta, para que tú veas de qué está hablando. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. O sea, no será responsabilidad de nosotros. Y nosotros sin culpa. Dice, mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Es decir, nosotros respondemos para que sean salvos. Su mano, si mano le tocare. Dice, verso 20, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron
los que los perseguían y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Bueno, qué interesante, muy, muy importante este pasaje, porque aquí vemos un simbolismo que refiere a la salvación, porque eso era lo que estaba pidiendo Rab, salvación. De la misma manera en que Israel clamó por salvación cuando estaba en Egipto. Te voy a pedir que recuerdes aquella ocasión cuando Israel clamó a Dios y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Rahab en este momento estaba clamando por salvación a estos dos representantes de Dios, del pueblo de Dios. Y estos dos sabían perfectamente que Israel había sido salvado de la esclavitud. Y nada menos que estos dos espías le pidieron a Rahab que colocara, primeramente, que no salieran de la casa. Segunda, y que colocaran el cordón de grana, un cordón de un color rojo intenso, como la sangre, del mismo color de la sangre que fue colocada en los postes y en el dintel de las puertas de las casas de los hebreos cuando fueron salvados los primogénitos de Israel. ¿Te das cuenta de la analogía? Interesante, ¿no? Los espías le dieron instrucciones para que Israel no destruyera a Rahab y a su familia, sino que al ver el cordón carmesí, los hebreos que irían cumpliendo el mandamiento de Dios no mataran a los habitantes de aquella casa. De la misma manera como el ángel de la muerte no mató a los primogénitos de Israel justo antes de la liberación. Pascua. Es una analogía muy interesante y muy hermosa, porque a final de cuentas Israel tuvo salvación. Y en este momento estaba a punto Rahab y su familia de tener salvación. ¿Por qué? Por confesar a Dios, por reconocer la autoridad del Señor sobre su vida. Dice el verso 23, regresamos a Josué 2, verso 23, dice, entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, el Señor, fíjate bien la respuesta, con qué seguridad dijo, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Interesante, toda la diferencia, hicieron toda la diferencia, este parte de novedades cumplió con los requisitos, cumplió con la fidelidad y con lo que esperaba el Señor de ellos. ¿Qué? Creer en el Señor, en la promesa que Él le estaba dando a su pueblo. Estos dos que fueron enviados creyeron al Señor como creyeron en su momento Josué y Caleb. Esto hizo toda la diferencia. Que el Señor nos dé esta capacidad y esta fortaleza de fe en nuestras vidas. Bendito Rey, gracias Padre Santo por esta oportunidad que nos has permitido para compartir tu palabra, para analizar estos pasajes en los que nos maravillamos de tu poder, de tu misericordia, de tu bondad, de todas las cosas que hiciste en la antigüedad y que nos siguen dando una enseñanza impresionante, Padre bendito. Gracias porque a través de este pasaje, a través de este capítulo, nosotros hemos aprendido y confirmado que nuestra fe debe ser cimentada en ti a pesar de cualquier circunstancia, bendito Rey. En el nombre de Yeshua te damos gracias por todo. Amén. Bien amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo. Yo espero que hayan disfrutado este capítulo del libro de Josué, como yo lo disfruté. Hermoso, por supuesto. Y bueno, seguiremos analizando este libro. Seguramente el Señor continuará
confirmando y dándonos nuevos aprendizajes acerca de su instrucción. Que el Señor les bendiga en este inicio de semana y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo día de reposo. Shalom, amigos.